que se quejan de que en los servicios públicos de salud no se puede contar con los medicamentos necesarios para garantizar su recuperación. Esto ha comenzado refiriéndose a un medicamento específico que tiene que ver con la función inmunosupresora después de los trasplantes. Estoy hablando del Tacrolimus. La cosa ha sido tan grave que el propio Ministerio de Salud ha tenido que aportar medicamentos a E-Salud, que se hallaba privado de ellos. ¿Por qué se puede llegar a una carencia de medicamentos pese a la planificación a la que están obligadas las grandes instituciones sanitarias? Puesto que parece que carencias similares han tenido lugar con medicamentos que sirven para el tratamiento del SIDA, el cáncer, la diabetes, así como medicamentos de uso en la psiquiatría y en la pediatría. ¿Tiene acaso esto que ver con el presupuesto que el Estado asigna a la salud? ¿O no es un problema presupuestal? Para responder estas preguntas, hemos invitado al doctor Luis Solari, quien fuera ministro de Salud, quien fuera primer ministro también, y una de las personas que impulsó el proceso de democratización de nuestro país a partir del año 2000. Doctor Solari, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer y un honor estar aquí con usted, sobre todo en el Día del Ejército, que hay que saludar. Mi padre es militar, así que aquí, si me corta ahorita, hay sangre militar, pero no fue cualquier militar, ¿no? Le tocó ser edecán de Sánchez Cerro, él lo salva en Fátima, edecán de Benavides, o sea, fue testigo de la primera ley del servicio civil, que es lo que más logra todo hoy día, que no hay. Tercero, fue jefe de la Casa Militar de Praga y finalmente fue el que planificó y hizo construir la Escuela Superior de Guerra actual durante el gobierno de Odría, pero Odría, porque no quería hacerlo general de división, lo exiló y lo mandó de embajador a Francia para que ahí pasara al retiro después de una brillante carrera. Sí, 8 años lo tuvo como asilado en la Escuela Superior de Guerra como director, un puesto que dura 1 año, 2 años, pero bueno. Cuando usted dice que su padre salvó a Sánchez Cerro en Fátima, se refiere al incidente que hubo en la iglesia matriz de Miraflores. Así es, el año 32. Sí, me he encontrado una foto que está Sánchez Cerro sentado en bata de convalecencia y todos los edecanes atrás. Que no es una foto conocida, pero la encontré se puede ver en la clínica del en internet, donde estuvo internado. Sí, en la antigua clínica del Gama. Me alegro mucho. Bueno, vamos al Hablemos tema. sobre la actualidad. El problema, hay varios problemas, ¿no? En el Ministerio de Salud, el principal problema que no se menciona en los documentos y que mis colegas salubristas no lo suelen mencionar es que hay una sobredemanda de los servicios del Ministerio de Salud, porque el presidente García, el presidente Humala, el presidente Vizcarra, cada uno puso en el Seguro Integral de Salud, que es básicamente para personas de bajos recursos económicos, cada uno puso 5 millones de personas que no son pobres. Entonces hay una sobredemanda en los servicios que prácticamente crean una especie de estado de suspenso. ¿Alcanzará la medicación? Porque uno no sabe qué es lo que va a venir dentro de la... Y en salud es un problema distinto, ahí es un problema de gestión, de planeamiento, y en el caso de estos medicamentos especiales para casos especiales, obviamente a veces sucede que el fabricante fabrica un lote y tiene mayor demanda, pues un medicamento importado, por supuesto, y a mucha gente le va, oiga, doctor, no encuentro la pastilla tal, en febrero. ¿Por qué? Porque el calendario de fabricación de esa pastilla acá es en mayo. Y se recetó mucho entre junio y diciembre. Entonces se acabó. Y ese calendario el fabricante no lo puede cambiar. Entonces, bueno, nosotros cambiamos, usamos el mismo fármaco, con otro nombre, por supuesto, hacemos rotar. Pero en el caso específico, en salud, no conozco si hubo un problema del proveedor, un problema en la demora en la importación. Por el Tacrolimus, ¿no? Que específicamente para el riñón. Además, nosotros sabemos que hay muchísimo más trasplantes de riñón en salud que obviamente que en el Ministerio de Salud. ¿Por qué?
por la infraestructura, tienen, digamos, es una población cautiva, los asegurados son alrededor del 6% de la población que se atiende. En cambio, en el ministerio son 27 millones de personas, de las cuales solo 10 son pobres, que realmente necesitan el SIS, pero medio mundo está en el SIS por razones políticas como digo, y eso crea una sobredemanda al extremo que en este informe que acaba de salir del BID sobre el uso del presupuesto, curiosamente los departamentos que tienen más asignación del presupuesto público del Ministerio de Salud son los departamentos donde la gente compra más en las farmacias de su propio bolsillo. Eso que se llama el gasto de bolsillo. Y digo, pero esto es de loco. ¿Cómo? Si le dan más plata, ¿por qué? Porque si es un departamento con más población, significa que es un departamento con más generación de Producto Bruto Interno. Entonces los sueldos son mejores. Gente, no hay el medicamento, voy y me lo compro. Lo grave sería, ¿no es cierto?, que si una persona de escasos recursos que tiene que depender al 100% del Seguro Integral de Salud, que me tocó dirigir a mí la creación, se acaba el stock. Y esa persona tiene que ir a recursearse como sea para comprar. Y nos cuentan, yo he trabajado en Jauja, gente que vende sus mentitas por ahí, sus cositas, sus frutitas, lo que sea, y se compra una tableta. Y el resto del día, se compra otra tableta para la noche. Y así, o sea, bueno, para eso se creó el Seguro Integral de Salud. El problema principal que no aparece en muchos documentos es la sobredemanda. Y esa sobredemanda no se resuelve, como usted comprenderá, construyendo hospitales, ¿no? ¿Para qué? Para meter a los presidentes presos de 3 en 3, porque ya hemos llegado al récord, ¿no?, de 2 en 2. ¿no? Eso se resuelve haciendo un proceso de formalización productiva. Hoy día la salud, digamos, que se contribuye para ella, que contribuyen los trabajadores y los empleadores, es así. Y la salud que el Estado paga el 100% es así. Si yo formalizo y esta persona se vuelve formal, comienza a ser aportante y yo voy haciendo esta operación. Sí. Y este dinero yo lo meto pues en educación rural, ¿no? Estamos hablando de una revolución productiva esencialmente rural. ¿Por qué? Porque ahí está el 75% de las unidades productivas agrícolas son agricultura de subsistencia. Y lo que hay que hacer, hay que unirlas. Está todo el sistema creado. El COFIDE creó un producto y no es financiamiento público. Este sistema se hace con financiamiento privado. Lo que pasa es que el banco, uno le dice, oye, tú tienes 50.000 prestatarios, ¿no quieres tener 500.000? ¿Tú sabes el aparato administrativo que hay que armar para eso? Sí, le digo, pero tus utilidades van a ser descomunales y además el Perú va a tener una revolución pues total. ¿Se imagina usted una zona rural donde haya más cotizantes a la seguridad social, más cotizantes a los fondos de pensiones? Cuando yo le he expuesto esto a la gente de las AFP, cuando era presidente de la Comisión de Economía, me entraba por acá y salía por allá. Oiga, pero si el problema de los fondos de pensiones son la cantidad de aportantes y la calidad de los sueldos y salarios, le digo, eso se resuelve modificando los sistemas productivos. Y ahí hay algo muy interesante en este informe sobre el presupuesto, donde señalan que sí, la descentralización está bien porque ha transmitido funciones y ha transmitido dinero a los departamentos. Pero esa no es una descentralización. La verdadera descentralización no es la que reparte dinero y funciones, sino la que desconcentra la economía. Y no se hizo porque fue tarea de ustedes. Usted ha sido primer ministro con el señor Taís durante el gobierno de Toledo, ¿no? Mire, las dos principales leyes para descentralización económica, para hacerlo primero, porque usted no puede descentralizar con la gran empresa, se descentraliza con las pequeñas unidades, es la 28298 de julio del 2004 y la 28304. Me las sé de memoria porque yo era el presidente de la Comisión de Economía. Esas leyes fueron aprobadas, promulgadas y el Ministerio de Economía nunca las reglamentó para no aplicarlas. Porque usted comprenderá, si usted hace una revolución productiva en un valle cocalero... Y no pudo como primer ministro forzarle un poco la mano al ministro de Economía. Yo ya no era primer ministro. Hablé después con un primer ministro de Alan y después con un primer ministro de Humala. Nada, entró por acá, salió por allá. Por eso nosotros, uno de los problemas que tenemos nosotros en América Latina y en el Perú,
es que vemos al Estado como los ministerios y no entendemos que los ministerios existen porque tiene que haber algo pues en el organigrama, pero tienen que trabajar unidos. Y ese es el trabajo del primer ministro. Claro. ¿Qué pasa? Que los primeros ministros, que son los ministros de lo multisectorial, 90% multisectorial, no entienden cuál es su trabajo. Están ahí, se pasean, se toman fotos, se van Pero a cuando comprar. fue primer ministro usted, ¿qué logró hacer en ese sentido? Bueno, en el Ministerio de Salud, Derechos Sociales, que era la creación del Seguro Integral de Salud. En el Ministerio, CIS, el actual CIS, ¿no? Sí, en el Ministerio... ¿Cómo se hacía antes de que existe el CIS, que ahora tiene a más de 20 millones de bueno, personas? la mortalidad infantil de los pobres iba para arriba. Ese fue el principal móvil. La UNICEF sacó un informe a final del año 2000, principio del 2001, donde la mortalidad infantil caía, pero los quintiles más pobres subían rápidamente. ¿Por qué? Pues no tenían seguro escolar. Gente que no tenía dinero para mandar al chico al colegio, menores de 4 años, que no hay nido pues, en las zonas rurales. Entonces no estaban cubiertos. Bueno, en la PCM, en derechos pues, sociales y civiles y políticos. Mi juramento, cuando yo dejé mi mandato en el Congreso, los pueblos del Perú dirigirán su propio destino y no pues, los escritorios, ¿no? Y así fue. Solamente que después han venido cuestiones sucesivas. ¿Cuáles eran los dos pilares de la descentralización? Recrear el sistema público, o sea, reperfilar a todo el personal del Estado, salud y educación sobre todo. No, carrera pública. La carrera pública que fue eliminado, y acá lo he traído porque esto va a ser muy útil en la campaña, ¿no es cierto? La ley 26507 de julio del 95, que el señor Fujimori cierra el Instituto Nacional de Administración Pública y le prohíbe a los funcionarios que en los siguientes años trabajen en el Estado. La destrucción total de lo que había construido con tanto esfuerzo. Bueno, lo siento mucho, pero esa es la historia del Perú. Pues Benavides comienza, después sigue Pérez Godoy, después no sigue un poquito los militares, pero Belaúnde ya le da esta consolidación a la carrera pública, fue cerrada. Entonces, se planeó y se hicieron todas las leyes, con Dañino, Beatriz Merino, Ferrero, se diseñaron estas 4, 5 leyes para restaurar carrera pública, como yo tenía cuando trabajé en la época de Belaúnde en el Estado, y simplemente en el 2004 la oposición capturó esa comisión y los pasó a la trituradora de papeles. Por eso no tenemos carrera pública. Y lo otro Servir ha hecho un esfuerzo, y lo otro era limitado por Pedro Castillo y por Señora Boluarte, pero ahí está. No, Servir no es carrera. Carrera pública es como los gringos, los colombianos, los chilenos, los brasileros, ¿no? Tienen 10 grados y cada grado tiene un subgrado. Entonces, cada persona que entra, primero entra por concurso. Y segundo, puede ascender rápido, si hace méritos, lento, si simplemente espera que la corriente lo lleve, pero lo más importante, lo que no se dice, es que la carrera pública le permite a la familia del trabajador público crear un proyecto de vida a futuro. No como entra una persona al aparato público actualmente y no sabe si va a sobrevivir al siguiente ministro. Pues. Sin duda. Ahora, usted ha hecho referencia en varias oportunidades al informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la asignación presupuestal comparativa de los países de la región. Andinos, solo andinos. ¿Cuánto invierte el Perú? ¿Cuánto está destinado de nuestro presupuesto general, recientemente aprobado hace unos días, a la salud? No, el problema no es dinero. El problema es la visión que se tiene para gastarlo. Y ahí mismo en el informe ellos han encontrado que todos los países cometen el mismo error. Tienen ineficiencias. Lo que pasa es que, ¿cuándo se producen las ineficiencias? El dicho pechalaco, donde va la cabeza del pescado. Si usted tiene un presidente de la República que tiene las cosas claras, ¿no es cierto? Belaúnde, García, de ese calibre. Oye, las cosas son así, oye, por si acaso, yo no he venido a administrar el Perú. Yo he venido a cambiarle la vida a la gente y a las familias. Eso se llama eficacia. Yo soy miembro del Consejo Directivo del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública, con sede en Bélgica y en la Universidad del Valle en Colombia. Y uno de mis trabajos ha sido cambiar el discurso. Toda la vida en la gestión pública, la eficiencia es mejorar tus procesos, pero la eficacia es que la gente sienta que le ha cambiado la vida. Eso no lo hacen las administraciones públicas de la región. ¿Cómo ve usted actualmente el desempeño de eSalud?
Bueno, el problema principal es que se cambian las cabezas y abajo no hay carrera pública. Entra de repente una persona, lleva a sus gente de confianza, pero más abajo se van cambiando los funcionarios de a poquitos. Entonces comenzando que se deteriora lo más elemental en una institución. Se imagina usted que acá en RPP alguien incinerara la memoria histórica. ¿No es cierto? Que dije, no, todo esto que se ha trabajado vamos, al archivo y al depósito. Lo principal, por esa razón, es que hay en el Ministerio de Defensa hay un cartelote gigante a la entrada que dice, si tú quieres ganar una guerra, lo que tienes que hacer es destruir la historia en ese país. Que no se enseñe historia, que no se aprenda historia. Entonces, si uno destruye la memoria histórica de una institución, esa institución va a ser pues como un pez loco, ¿no? Una vaca que le da la enfermedad de las vacas locas, por eso se llama, pues las vacas eran erráticas, ¿no? Entonces, una de las cosas principalísimas que nosotros tenemos que exigirle a estos candidatos, a esta playa de candidatos que tenemos, es que tengan en su primera línea el tema de la carrera pública. O sea, no se pueden hacer, no se pueden fabricar políticas públicas sin sociedad civil y la gente del Estado. Se unen los dos, hacen la política pública y la sociedad civil, como ha sido parte de la política, es el gran fiscalizador, ¿no? Ahora, en el caso concreto de este medicamento que ha hecho poner en evidencia el problema, este medicamento para trasplantados de riñón, que de pronto no había cómo comprar. No sabemos si es un tema de provisión del fabricante y el ministerio tenía un sobrestock, porque no tiene muchos trasplantados. Entonces, bueno, conversan, hay una ley de intercambio de servicios y de estas cuestiones de cooperación, ¿no? Van a haber dos clases de candidatos. Los que dicen hay que unir el MINSA con el Salud. Por supuesto que eso no se puede. La Constitución ha declarado intangible casualmente para que esos aventureros que no saben ni la Constitución y quieren ser presidentes salgan rápidamente de la carrera, ¿no? Entonces, no se pueden tocar. El Salud va a seguir tal como está. Por razones de especialización, las Fuerzas Armadas también. A ver, ¿en qué sitio de Salud o del MINSA hay un cirujano de guerra? No existe, pues, un cirujano de toras de guerra, un especialista en quemados que se quema con el avión. No hay eso no existe. Por eso yo, cuando era enfermero en la Fuerza Aérea, recibía los quemados de la cervecería San Juan en Pucallpa. 100% de quemados. Se fueron caminando. Entonces, eso va a seguir. Lo que hasta ahora no le queda claro a mucha gente, el secreto está en las personas. O sea, ¿por qué la gente nos está viendo? No por mí, nos está viendo por usted, porque es RPP. Entonces, si usted pone un cachivache de ministro, ese ministro ni siquiera sabe amarrarse los zapatos. ¿Cómo va a ejercer un rol de decir, yo no he venido acá a ministrar la salud pública, he venido a cambiarle la vida a los peruanos? Y quiero ver si fuera llorar a la gente. Usted, si lo nombrara a usted otra vez ministro, ¿por dónde comenzaría? Por la carrera pública. Llamaría a gente que está afuera del Estado a decirle, mira, tienes 90 días para hacer. Porque cuando uno usted se cambia de cable, ¿sabe qué? Se lo vamos a instalar dentro de un año, señor. No quiero eso. Se lo vamos a instalar en 48 horas. Y cumplen. Ya, así se hace. O sea, uno cuando le encargan un puesto, lo primero es escoge a lo que va a hacer como su directorio. Y da tareas. A cada uno una tarea, y esas tareas a la semana siguiente se rinde cuenta. Así fue. Yo fui 5 meses ministro de Salud y en 3 meses creamos el SISCOMA, simplemente llevando 60 personas que tenían una visión humanista. No humanista cristiana ni humanista antropocéntrica, humanista en general, cualquiera de los humanismos, pero que realmente les doliese la mortalidad infantil de los pobres. Por eso en 90 días se hizo. Entonces usted hace un directorio, recomendación para lo que quieren ser ministros, hay que darles tareas, decirle a los ministros la próxima semana, acá adelante todo, rindes cuenta, y tu plazo total para que eso esté resuelto es 30, 60, 90, según la cantidad. El ministro no tiene por qué saber usar un taladro,
pero sí tiene que saber en qué sitio de la pared se hace el hueco para que el cuadro sin duda quede espectacular. Ahora, hemos ¿no? tenido a un ministro de Salud que ha durado bastante tiempo bajo Dina Boluarte, y era un hombre importante en el gabinete, César Vázquez, ¿no? Bueno, ¿deja un legado? Bueno, deja un legado de haber tratado de ordenar y haber convocado a algunas personas. O sea, el actual ministro de Salud era el jefe del CIS durante todo el ministerio de Vázquez, y lo deja al CIS. El CIS es un programa que está subfinanciado, en honor a la verdad, por estos 3 presidentes que han metido gente que no es pobre, y la única solución para resolver el problema es hacer 3 lo que le he presidentes, dicho, ¿no? usted lo mencionó. García, Humala y luego Vizcarra, ¿no? Que metieron gente. Entonces, obviamente, de algún sitio tienen que salir los votos, ¿no? Los votos de Vizcarra son de 2 orígenes, ¿no? Esto, y 2 que regaló plata como cancha. El Banco Mundial hizo un informe sobre cómo habían distribuido el gasto durante la pandemia en los países. 3 rubros: para la gente, para los empresarios y para salud. Ecuador, así para salud, así para la gente. Perú, así para la gente, así para la salud. Entonces ahí está la mortalidad, pues, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, permítame que para terminar le pregunto sobre algo un poco diferente que la salud, que es la campaña electoral a la que se ha referido usted para su oportunidad. Veo que la tiene no, sumamente primero, presente. soy independiente. Sí, yo lo sé. Segundo, no soy candidato a nada. Sí, O sea que, pero aquí empieza a respaldar. ¿Dónde ve usted que hay una visión de país y un sentido de responsabilidad e integridad? bueno, primero tienen que estar inscritos. O sea, yo el 23 de diciembre, el 24, mejor Sí. dicho, haré mi oración de medianoche que hago todos los años, y le pediré a Dios, pues, que de esta playa de candidatos... No, Pléyades son estrellas, ¿sabes? Cuidado. No sé si los quiere designar La estrellas. cantidad, ¿no es cierto? La Pléyades- cantidad. Pléyades son estrellas. No, eso es una constelación, un gran número también. Esa cuestión. Entonces, de ahí yo estoy seguro que va a subir. Miren, de estos 37 partidos, hay por lo menos 20 o 25 que no van a pasar la valla, ¿ya? Para de una vez despertar a el mesianismo político de América Latina. Ha tenido como un rebrote, como un forúnculo, le ha salido. ¿Qué es esto que pasa en el Perú? Esto le va a quitar. Y yo no creo que ninguno de los del pelotón de adelante vaya a ganar la presidencia por lo que han hecho en el Congreso en relación. ¿Cree que van a ir perdiendo Yo votos? creo que van a ir. Ya comenzó una campaña. En esta campaña, no votes por este, no me acuerdo cómo es. Yo creo que eso va a seguir creciendo. Y a la par que crece esto, van a haber algunos candidatos que van a ser, como quien dice, el pelotón de atrás, el pelotoncito de adelante y los que están al medio. De esos que están al medio, podría ser nuestro próximo ¿Ya presidente sabe o usted a presidenta. quién va a respaldar? Todavía no. Quiero saber Bueno, el 23 de diciembre que estén ya La próxima inscritos vez con que nombre y regrese apellido. después de sus oraciones de Y Navidad. tampoco lo diré públicamente, Pero ¿por qué no? porque hay cuestiones en política. No hay como el presidente, ¿no? Voy a hacer el nuevo INPE la próxima semana. Esos son los comunicadores políticos que no saben política. En política se hacen las cosas después de que se han hecho o cuando se están haciendo, pero nunca cuando se van a hacer. Muy bien, muchas porque gracias. puede ser que no suceda, ¿no? Muchas Así que gracias. cuando yo salga así como salí a apoyar a De Soto en el 21, bueno, ese es el candidato. De acuerdo. Permítame que para terminar haga un recuerdo y una admiración de su colega Carbone, que fue sucesor suyo cuando usted dejó el ministerio, me parece, un médico de gran integridad que nos ha abandonado hace unas semanas ya. Y es una buena ocasión. Un año. Un año, imagínate qué rápido. Y hay que recordar, el Banco Mundial hizo un informe en el año 2004 resaltando el trabajo principalísimo del... Yo fui 5 meses ministro, él fue el resto, hasta el 2004, resaltando todo lo que se había... Y a partir del año que él salió, se estancaron muchas cosas porque comenzó el Festival de Funcionarios. Que descanse en paz y que goce del recuerdo. Sí, que vi el Ejército del Perú. Bueno, así es. Día de Ayacucho y Día del Ejército, efectivamente. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos